Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Súmate al Éxito Drinks. Estamos hoy viernes nuevamente aquí con todos ustedes y tenemos un tema muy interesante sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. Es acerca de la neuronegociación. Todas las personas desde niños aprendemos de alguna forma, directa o indirectamente, a negociar, ya sea por influencia de nuestros padres, de nuestros tíos, abuelos, amigos, etcétera. De alguna forma estamos siempre negociando para obtener ya sea un coche nuevo, para obtener un nuevo empleo, un ascenso, para obtener algo de nuestros padres, etcétera, ¿no? Entonces es importante conocer ciertas técnicas para negociar, porque estas técnicas nos van a llevar al éxito sin lugar a dudas. Para eso nos está visitando el día de hoy Luis Miguel Tarazona, quien es un coach experto en el neuronegociación. Aquí Juan Pastrana, como siempre. Bueno, esperamos que les guste este evento. Quien se quiera sumar a la conversación, pues puede dejar igual sus... Pero tiene que tomar su chela, obviamente. Claro. Entonces, vamos a abrir ahorita las frías, ¿no? Como es de costumbre. Bienvenidos. Salud, negociadores. Salud. También estoy un poco similar porque tengo tos. Y ya está empezando el calorcito por acá, ¿no? También. Bienvenido a la primavera. Sí. Luis, bienvenido aquí a Súmate al Éxito, nuevamente. Bueno, como bien comenté hace unos instantes, ¿no? La negociación es una base fundamental para el éxito, ¿no? Y sobre todo para los emprendedores, ¿no? Porque muchas veces las personas emprenden en su pasión, ¿no? Por algo que les gusta, pero no saben cómo negociar o cómo vender, ¿no? Danos unos consejos de ello. Bueno, en primer lugar, bien como mencionas, Oscar, desde que nosotros nacemos, prácticamente tenemos de forma innata el hecho de poder tomar una decisión en base a algo. Así es. Hablamos en privado sobre el tema de los jueguitos de chiquitos, con las canicas, en el colegio, con la mochila, de repente determinadas cosas que nuestros amiguitos tenían. Bueno, desde ese momento nosotros ya empezábamos a buscar la aceptación, ¿no? Comenzando desde ese punto, en base a las cosas que nosotros queríamos en la vida. Entonces, todo lo que queremos de por medio tiene que ser negociado. O sea, en el mundo real es falso de decir que en cuanto nosotros tomamos o pedimos algo, inmediatamente vamos a ser servidos. Claro. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, con la pareja, y la pareja nos dice, por ejemplo, para ir al cine, nosotros normalmente no se estila decir, sí, vamos. Si dice quiero ver una película de terror, también le decimos, estamos, ok. Pero después de ver la película de terror, ¿te parece si vamos a comer al chifa? Claro que sí, mi amor, le decimos, ¿no? Entonces, después del chifa, le dice, ahora vamos a visitar a mi familia. Ok, está perfecto. En todo ese escenario, eso es falso. En realidad, nosotros siempre objetamos. Cuando estamos en la casa y queremos ver una novela o una película, también estamos viendo cuál es el horario más adecuado para tomar nosotros esta decisión. En base a ello, si lo llevamos al mundo del emprendimiento, negociamos con los inversionistas, negociamos con los clientes, negociamos con los proveedores. Entonces, nuestro día a día es negociar. Desde que salimos de casa para poder ir al grifo o para tomar una decisión, siempre negociamos. Lo que queremos ver ahora es de qué manera lo vamos a hacer para tener los buenos resultados. Es por eso que la pregunta sería, en primer lugar, que si nuestros temperamentos son base fundamental para la toma de decisiones. Ahora, el tema de la negociación, se puede malinterpretar muchas veces, ¿no? Porque muchos estafadores utilizan técnicas innatas para manipular a las personas, ¿no? De alguna forma, estas técnicas de las que vamos a hablar, algunas de las que vamos a hablar el día de hoy, ¿pueden influir en comportamientos buenos o malos de las personas también? Sí, claro que sí. Lamentablemente es parte de la vida siempre el aprendizaje, ¿no? Así como existen líderes buenos, existen líderes malos, pero existen líderes. De esta misma manera, las personas que estamos actualmente actualizando con nuevas estrategias, técnicas o métodos para poder lograr que la persona acepte nuestra proposición, puede ser llevado por el camino equivocado, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es también, así como nosotros que somos las personas que vamos a enseñar, es bueno poder transmitir esta información a los empresarios, a las personas que trabajan en empresas para evitar ser timados. Claro que sí.
A ver, ¿cuáles son los errores comunes que comete un emprendedor al momento que está negociando, por ejemplo, con un prospecto o con un cliente? La venta de un coche, por ejemplo, de un auto. ¿Qué podría ser ese error y cómo podríamos, algunas técnicas para negociar una venta de auto o no lo sé, los ejemplos? Ok, vamos a verlo desde el punto de vista del vendedor Ya. y de la persona que adquiere Ya. en este auto, el auto, ¿correcto? Ambos deben conocer primero qué es lo que desean o qué es lo que quieren. El hecho de comprar un auto no solamente es comprar el vehículo. Habría que saber, por ejemplo, en este caso como comprador, para qué me va a servir, ¿no? Un tema de costo, qué es lo que a mí me motiva, si es para mí o para mi familia, ¿no? El tema, por ejemplo, que si me gusta que sea un modelo deportivo o prefiero la seguridad. Todos estos conceptos que se encierran, ¿no? Están basados al por qué compramos o por qué adquirimos. Desde el punto de vista del vendedor, también tiene que conocer esto el vendedor. ¿Por qué? Porque muchas veces los negocios no se cierran o las ventas no se cierran por desconocimiento de lo que quiere el prospecto. Ya, o sea, el vendedor no hace las preguntas correctas. Así es. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cliente que compra por seguridad, Ya. está de más poder ofrecerle que si tiene llantas deportivas, Claro, que si por tiene supuesto. un radio último modelo, que Así si es. tiene el auto tiene es sedán o es coupé, eso no le importa. Lo que le importa a él es que si para él y para su familia el carro O sea, seguro. Por eso hay preguntas clave que se tienen que realizar incluso antes de realizar una presentación de venta, ¿no? Así es. Dentro de las técnicas de negociación existe el famoso rapport, que es la técnica del espejo. Ya. En primer lugar, yo la sugiero muchísimo porque te permite romper el hielo. ¿Qué significa esto? Que las personas cuando se van a encontrar por primera vez, tienes los primeros 2 minutos para saber si hay química o si realmente el negocio se va a lograr. Un ejemplo, si la persona a la cual vamos a venderle el vehículo, Ya. por primera vez nosotros simplemente queremos ofrecerle lo que nosotros queremos, den por hecho que esa negociación no va a suceder así. Es que yo creo la verdad que ahí estás dando como que estás sacando una esencia de que no es una negociación, sino estás buscando lo que tú quieres y nada más. Y yo creo que la sí. negociación es llegar a un punto en que ambos se beneficien, ¿no? Sí, de hecho. Que uno vea el punto de vista Y es lo que del otro. sucede que cuando el vendedor le está hablando al cliente, enseguida dice es que me quiere vender, ¿no? O sea, enseguida empieza ese rechazo, ¿no? No, es que no me interesa, que me quieres vender algo que no necesito, ¿no? Efectivamente. Muchos de los factores de la negociación están basados a veces en una presión, una tensión por lograr resultados objetivos. Ya. Entonces, Sí. la mayoría de gente que está metida en las ventas, ¿no? O trabajan para alguien, lo que hacen simplemente es poder ofrecer en base a lo que comentaba, ¿no, Juan? ¿No? Claro. El tema de lo que yo quiero. Claro. Pero no tengo que vender lo que yo deseo, sino lo que la gente quiere. No muchas veces lo que necesita no, sino lo que realmente quiere, porque hay una diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo necesito, A ver, explícanos esa diferencia. ¿no? A veces yo voy a un supermercado y voy, por ejemplo, para adquirir un determinado producto, ¿no? Digamos que hay una cafetera, ¿no? En la cual simplemente me interesa, de repente, la necesidad de pasar café, ¿no? Y es una cafetera donde simple, pongo el café, lo dejo pasar con el agua caliente, Ya. y ok, me da. Pero en realidad, en el trasfondo, lo que yo deseo es esa cafetera que me da el capuchino, que me da con leche, Claro. y después es más costosa. Cuando llego al momento de tomar la decisión, termino comprando la que tiene el capuchino porque es realmente lo que quiero, no realmente lo que necesito. Entonces, Así sea más cara. así se ve más cara, Claro, porque así es. las personas no solamente... Hay un grave error, ¿no? La mayoría de vendedores van y dicen, ok, voy a ofrecer algo cómodo para poder lograr mi meta, o simplemente quiero vender, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, el vender no solamente es una actividad, tiene que ser tu filosofía de vida, porque tienes que llevarlo tatuado en todo momento. Pero vámonos en el caso de que un vendedor, o sea, mire, yo creo que las energías y las emociones se pueden transmitir así tal cual tú te acercas a una persona. Entonces, y también creo que se pueden evidenciar o sentir cuando tú hablas por teléfono con alguien. Por ejemplo, yo he recibido un montón de llamadas de estos que me quieren vender los seguros, que me quieren vender una tarjeta de crédito y, o sea, es tanta su energía de ansiedad ya que lo transmiten por el teléfono. O sea, yo
si soy vendedor, yo voy a querer vender, pero hay veces que yo me voy a frustrar. ¿Cómo puedo combatir yo esa frustración a la hora de que no estoy vendiendo y de... Que no se te note la desesperación por vender. Claro. Es importante el que uno pueda llevar de repente un coaching para el manejo de ansiedad o de tensión. La modulación de voz es importante, el tono de voz es importante. Y este es un punto que lo vamos a tocar seguramente más adelante, que es el tema de los temperamentos, ¿no? El ser humano tiene 4 temperamentos establecidos, ¿no? Que es el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. A cada uno de ellos tienes que llegar de una manera distinta. Entonces, vamos a poner en este ejemplo, si telefónicamente yo hago mi primera llamada, lo primero que tengo que hacer es conocer a quién voy a llamar, pedir referencias, pedir un historial, saber qué es lo que yo voy a lograr en esa primera gestión. Normalmente a veces los vendedores quieren cerrar en los primeros minutos porque creen que es lo más adecuado, o que simplemente agarras, como criollamente, ¿no? Agarro frío al comprador y me va a adquirir, ¿no? Sí. Entonces, hay vendedores que son charlatanes, vendedores que simplemente se guardan lo mejor para el final, incluso le llaman la piñata mexicana. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque hacen que el comprador empiece a hacerte las preguntas, ¿no? Y eso es lo mejor. Eso es bueno. Eso es lo bueno, claro, porque claro. una de las técnicas que me preguntabas cómo podíamos lograr un cierre de ventas o mejorar una sesión es la escucha activa. O sea, es decir, cuanto yo más información pueda recabar del cliente, mejor va a ser la ventaja competitiva que yo voy a tener. Porque de esa forma, ¿qué preguntas yo puedo hacer? ¿No? Por ejemplo, tendría que, a la hora que lo analizo, tendría que ver si es una persona que normalmente está más ligada al trabajo o está más ligada a la sociedad. Entonces, si es extrovertido o es introvertido. ¿Y eso lo puedo analizar hasta por teléfono? ¿Se puede analizar esas cosas? ¿O presencialmente estás tomando este ejemplo? Normalmente yo sugiero que las ventas deberían ser en persona. En persona. Sí, esa es mi opinión personal. El contacto, o sea, lo que pasa es que tiene que haber un proceso de venta, ¿no? La prospección, lo que es el primer contacto, y luego tal vez en esas ventas que son más duras, el cierre, lo que es el presencial, ¿no? Hablamos, por ejemplo, tomando el caso de una venta de automóvil, o sea, no vas a cerrar nunca por teléfono, ¿no? Cuando tú realizas ventas telefónicas, debes ponerte objetivos alcanzables. Objetivos. Es decir, yo quiero cerrar mi meta con 5 personas en esta semana. Entonces yo me voy a proponer que voy a hacer, por ejemplo, 70 llamadas en el día. De esas 70 llamadas, calculo que 30 serán contestadas. De esas 30, 10 serán por el titular. De estas 10 personas que me contestaron de los titulares, 5 tengo que concretar las citas. Cosas de las citas, ya. Entonces, si yo logro un patrón, un hábito, o como bien decimos, una disciplina de trabajo en el cual, y esto sea trabajando en una organización o trabajando desde tu casa, como los freelancers, claro. No, tienes que ponerte esos hábitos y esta disciplina de trabajo. Entonces, yo tengo que hacer tal número de llamadas para tener tal número de contactos, número de efectividad y lograr estas citas. Entonces, tengo 5 oportunidades de poder cerrar un negocio. Esas 5 oportunidades yo las tengo que visitar, porque es ahí donde yo voy a encontrar realmente qué es lo que necesita el cliente. Les cuento un caso. Una vez acompañé a un colega a cerrar un seguro. Es decir, tenía que vender un seguro de vida. Todos los productos que son intangibles, es decir, que no los podemos palpar, muchas veces se dicen que son los más difíciles, pero no imposibles. Entonces, este tigre de las ventas, fuimos a una casa en La Molina y hicimos todo el proceso de la venta, ¿no? La prospección, hicimos la llamada, estaba interesada, pero el seguro era para su hija, ¿correcto? Entonces, el motivo y quien te iba a dar el cierre, que era, a pesar que era una niña de 7 años o 8 años, era la niña. Entonces la pregunta es, pero como la niña tomaba la decisión, decía, sí, yo quiero el seguro, no. Era la mamá, pero el motivo real, ¿no? Era la menor de edad. Entonces, hicimos todo el proceso de rapport, y cuando estábamos en el cierre, la señora tenía los documentos en la mesa para firmar. Cuando llama a la hija y se la presenta al vendedor, le dice, le presento a mi hija para ese seguro. Y el joven, en su velocidad, ya porque le ganó la ansiedad de cerrar el contrato, le dice, ¿qué tal, cómo estás? Sí, señora, lo que quiero es que usted pueda firmar el documento
En ese momento la negociación se cayó completamente. La señora tomó, respiró 10 segundos y dijo, lo voy a pensar. Habías afectado la parte más importante de la negociación, que era la hija menor. A ella era el seguro. El chico había hecho todo el proceso bien. Había convencido a la persona, pero le faltó influenciarla para que pueda tomar la decisión en base a la niña. Y la negociación se cayó. La señora no quiso volver a firmar. Fue como una careta falsa nomás. Que se cayó. Exacto. Entonces, eso es a lo que vamos. Siempre como vendedores tenemos que ofrecer la realidad, tener no solo una escucha activa, sino hoy por hoy lo que es la visión activa. O sea, saber todo lo que tengo alrededor. Dicho esto, la técnica de negociación también, que es importante, es al momento en que yo voy a ver un cliente, ver todo lo que tienes alrededor. Ya. Cuando visito a un cliente a una oficina, a un banco, a una empresa, me interesa saber qué trofeos tiene, qué fotos tiene. De repente es una persona que le gusta la aventura o que le gusta la competencia. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es usar su entorno para llevarlo a mi campo. Es decir, ese trofeo me gusta, me hace recordar mucho cuando yo practicaba fútbol. Y eso sirve prácticamente para poder hacer una más. Aunque no sea verdad, ¿no? Aunque no sea verdad. A veces para lograr la empatía también con la persona, ¿no? Así No, es. eso está bien, Sí. eso está bien. Sí, el tema viene cuando, o sea, que son fases, o sea, son etapas que Así se tienen es. que ir quemando, ¿no? El problema viene cuando el emprendedor o el vendedor en ese momento quiere entrar al choque directo, ¿no? Entrar al choque de la venta rápida y se pierde y ahí tiene ese rechazo del cliente, ¿no? La competencia es dura, Oscar, Sí. es cierto. Entonces, lo que se necesita es mucha velocidad. Mucha velocidad, Pero claro. más que la velocidad, creo que es el momento de innovar. Sí. Y dentro de la innovación están las estrategias técnicas que puedes hacer para hacer una venta. Claro. Ejemplo, mucha gente compra, y lo mencionaste, Juan, al principio, por el miedo, ¿no? Entonces, el factor miedo, todas las personas adquirimos algo por miedo. Los que nos están escuchando en este momento dirán, eso no es verdad. Pero en el fondo, por ejemplo, cuando mandamos a nuestros hijos a una universidad, a veces queremos mandar a la mejor universidad. Pero muchas veces no es porque la mejor universidad tenga los mejores docentes, porque ese docente seguramente esté en una universidad nacional como una privada. Es por la aceptación de que mi hijo pueda tener un futuro, ¿no?, con sus colegas, ¿no?, o sus compañeritos de clase, Que le haga puedan- relaciones que hagan sociales, relaciones que no sé sociales. qué. Y eso es verdad. Claro, claro. O cuando compras un coche, ¿no? Para que el estatus que me quiera, que quiera mostrar a las personas y esto, ¿no? Muchas de las cosas que adquirimos, por ejemplo, en el caso de las mujeres son los bolsos, ¿no? Y hay otros... ¿Por qué adquieren las mujeres bolsos? Las mujeres adquieren los bolsos porque, a diferencia, por ejemplo, del hombre, ¿no?, que su coche es su bolso, claro. es su todo. Es que ese es el tema, ¿no? Una mujer no entiende por qué un hombre prefiere un auto, ¿no? Así es. O sea, y un hombre no entiende por qué una mujer prefiere un... Y usted ve... bolso, ¿no? Una mujer puede pagar como $400 por un bolso. Así es, claro. y eso le da distinción, le da estatus social, le da exclusividad, ¿no?, que son muchas de las cosas por las cuales las personas compran. Hablamos hace unos minutos de que las personas no solo compran por dinero, sino compran por un tema de exclusividad, ¿no? El tema de tener algo que el resto no tenga, ¿no? Por ejemplo, el tema del estatus social, que es, como bien dice Oscar, por ejemplo, comprar un auto para ser aceptado en un determinado grupo, una élite, un estrato, ¿no? Entonces, lamentablemente, esto es verdad. Si volvemos a los miedos, incluso las personas indican saber mucho, pero al momento que tú, por ejemplo, estás en un auditorio y tú le dices, haces una determinada pregunta, nadie levanta la mano, pero siempre escuchas el murmullo de... Así es, en realidad todo el mundo tiene las dudas, pero nadie levanta la mano. Así Por es. miedo, ¿no? Y ese miedo, ¿por qué crees que es, Juan? ¿No? Ese miedo viene porque así nos han criado desde pequeños, desde el colegio, que sí, muchas es un veces. instinto humano, la verdad, porque, o sea, mira, sin miedo no podríamos estar aquí vivos, ¿no? Ahora, a mí me ha pasado un caso ya, o sea, comparto totalmente eso de que negociar a través de los miedos es muy bueno, la verdad, pero la cosa es hacerlo sutilmente. Porque a una persona no vas a decirle, oye, tú tienes que comprarme no esto sé, porque te vas a morir. Porque, claro, pasó algo así. No, a mí es me que pasó algo así, y ¿no? lo que pasa con esta gente que vende ¿Los seguros? los seguros Yo también. para Yo ¿cómo se también, llama? yo también, a mí también me Seguro de pasó. vida, seguro de No. salud. No, ¿Cuál? de sepelios, De las funerarias. no funerarias. Los que venden
la tierra donde te vas a morir en Camposanto. Ah, ok, ya. Bueno, Antes de, claro. todavía no me han llamado, Pero qué duro es vender eso, ¿no? Pero Y por lo ejemplo, venden, ¿no? por ejemplo, O sea, ¿cómo venderías, cómo uno vende? Sabemos que es un tema muy delicado, Ya. y hay que tener mucha sutileza para poder ofrecer este tipo Sí. de producto o servicio, ¿no? Porque incluso un servicio, porque no solamente es cuestión de comprar el campo Sino el aéreo. mantenimiento luego, Así es, claro. por eso es un servicio, ¿no? Entonces, Conozco de hecho varios casos de amigos que trabajan ya para llamando para que compren los servicios de las funerarias, perdón, de las funerarias, claro, y lo hacen justo cuando una persona ha muerto, llaman a un familiar de esa persona y le ofrecen el ataúd, y es medio como que... No, pero ya eso ya... no, el la que tema hay, de base que de hay. datos, no, claro. Sí, sí. el tema muchas, por ejemplo, una de las técnicas de venta que se pueden usar en una negociación es el tema de los referidos. ¿No? En el momento que tú ofreces algo, que vendes, por ejemplo, hablamos del tema del seguro, del auto, lo primero que haces es decirle al señor, más allá de los beneficios y el agradecimiento porque ambos han logrado sus objetivos, es que te puede recomendar 5 personas. Que te dé sus teléfonos, Ya. que te dé sus direcciones, Ya, que ya, te dé sus correos electrónicos, ¿no? Y en ese momento te lo va a dar con total facilidad, ¿no? Claro, es que- y es es así que- como es que- tienes que hacerlo. Es que hay que hacerle saber, ¿no? De que una persona como él también tiene que compartir sus beneficios con los que más quieren, ¿no? Y tú dices, oye, yo estoy muy seguro que mi servicio también le puede encantar a los que tú tienes a tu alrededor. Ay, ¿qué pasó ya? Es una nada más. A tus familiares, ponlo. A tus familiares, entonces es tratar de también buscar prospectos, ¿no? A través de los contactos. Y entonces, El tema de la venta referida, hay que tener también mucha delicadeza en eso, ¿no? Porque a veces creemos que porque vendemos algo, las personas van a volver a adquirir el mismo producto o servicio. Vamos a ver que hay también consumidores que simplemente adquirieron por un tema de presión. Si tú vendes algo por presión y realmente la persona que adquirió el producto o el bien no lo quería, lo hizo solamente porque no supo decir no, créeme que esa persona no te va a volver a comprar. Lo que pasa que también una de las técnicas estas de negociación son el establecer el compromiso, ¿no? con el cliente, ¿no? A veces al cliente le cuesta trabajo decirlo, muchas veces, ¿no? Y tal vez compran por ese compromiso, ¿no? Bueno, es que ya le dije que sí, ¿no? Ya, vamos a probar Hay un cómo me caso, va, ¿no? hay un Vamos a caso, probar cómo me va. y eso es cierto, la gente, y a ese punto, Oscar, tienes mucha razón, sí. vamos a llegar al punto de que Sí. lo que pasaba en los aeropuertos, ya. muchas veces en los aeropuertos los Hare Krishnas, son Ya. personas que obviamente todo el mundo conoce, que están ligados a dar mucha paz, mucho amor, te esperaban en el aeropuerto, ya, y ellos te daban una rosa, ya te daban una rosa, y tú simplemente no lo querías aceptar, pero como claro. era una rosa, y te decías, no, pero no necesito que me des nada a cambio, solo quiero darte una rosa porque este es el símbolo de amor, estás viniendo a mi país y quiero recibirte, que quiero que te sientas en familia, que te sientas en confianza, y la persona recibía la rosa, y desde ese momento en que tú Y hay tocas, una conexión. y hay una Hay una conexión, conexión, porque claro. estás en las ventas, la gente en la mente normalmente adquiere porque toca. O sea, tú le puedes vender a alguien algo, pero si solamente lo ve, es un 35% de cierre de venta. Pero si esa persona logra tocar lo que tú le vas a entregar, créeme que la venta va a ser más Y fuerte. bueno, hay ¿no? mucha estrategia detrás de eso, ¿no? En los intangibles, por ejemplo, el software que te dan las licencias gratuitas, 15 días y todo, o sea, tú ya estás en esto, empiezas a probar y dices, bueno, oye, esto es eso para pasa. mí, ¿no? Claro, Y, claro. otra de lo que hablaba justamente en el tema de lo intangible, Ya. no es al momento en que ya estamos frente a frente al consumidor, cliente, no es no solamente el mirar a los ojos para que haya credibilidad, no, porque si le vamos a hablar sin mirar a los ojos, ese es un Depende de factor. la persona, porque hay personas que tú les miras Sí, y sí, no les se gusta pone- que los mires, ¿no? Se ponen nerviosos. Volvemos a eso que explicabas hace un Sí, momento sí. de las cuatro... De los 4 temperamentos. Los 4 temperamentos. Muy bien. ¿no? Es, ok. es ahí, ¿no? Regresando a este punto, Sí. por ejemplo, hablábamos de las personas que eran extrovertidas y eran introvertidas. Ya. Un cliente extrovertido, un cliente extrovertido. Así es. Ya. Y en base a eso tú vas a empezar a negociar, porque vas a tener que amoldar incluso tu tono de voz,
tu forma de, tu lenguaje corporal, recuerden que el lenguaje corporal es el que cierra el 90% de las negociaciones. Y es otro punto. Es otro punto que vamos a verlo seguramente más adelante, pero cuando hablamos, por ejemplo, de la persona extrovertida, hablamos de los coléricos, ¿no? La gente colérica, por ejemplo, tiene físicamente determinados rasgos. Son gente que tiene mucho las cejas fruncidas, ¿no? Y siempre hablan con un tono de voz medio amarguete, o sea, como medio ronco, ¿no? ¿No? Entonces, garganta de lata. Garganta de lata y en su vez son personas muy serias, pero son, por ejemplo, excelentes líderes, ¿no? Son fantásticos presidentes, son generales, son gente que toma decisiones muy cuadradas, porque para ellos las emociones no les juegan mucho a su favor. O sea, son más racionales para tomar decisiones, ¿no? Siempre están viendo qué puede ser lo más ventajoso para ellos. Y son gente muy chamba. O sea, gente esas personas que tú puedes ver en una oficina hasta las 7, 9, 10 de la noche y les gusta. O sea, no lo hacen por un tema de... Son personas que les gusta todo lo específico, directo y algo así, ¿no? Porque también a mí, por ejemplo, me ha tocado el tema de tratar con bastantes clientes. Ha habido personas que les gusta que le hable así emocionalmente, con motivación, de que sí, vamos a emprender juntos, vamos a hacer un servicio así de partner y todo eso. Y hay otras personas que nos dicen, no, ¿sabes qué? A mí háblame en números, háblame del 50% cuánto va a incrementar o tal. A eso es lo que yo quería llegar. Incluso a la persona que es colérica, ¿no? Cuando tú le tienes que hablar, sé muy puntual. Sí. O sea, no le gusta que lo chamusqueen, que lo floreen, porque son personas que no van a entrar a ese tipo de conversación, ¿no? Entonces, en ese escenario, tú cuando le ofreces algo a una persona que es colérica, digamos que le quieras vender, a ver algo que venga a mi cabeza, una máquina de afeitar, ¿no? A una persona que es colérica, tú no le puedes incluso vender emoción. No, pues... no puedes ir con tu vibración, digamos, con tu forma, con tu temperamento o tu personalidad o tu carácter, ¿no? Que son tres cosas completamente distintas. Muy emocionado, muy alegre, porque son gente que solamente quiere saber en qué lo va a beneficiar. Claro. Y bien, como mencionabas, un tema económico, prioritariamente, ¿no? Entonces tú lo que tienes que decir es, mire, la máquina de afeitar que le voy a ofrecer, usted ya no va a tener que usar 2, 3 máquinas semanales. Con esto usted va a poder tener una durante 2 semanas, y ese dinero de excedente que le va a quedar, usted le va a permitir poder ahorrar ese dinero en un banco, o simplemente usarlo en una crema que le pueda generar menos dolor, ya que usted actualmente viene comprándose determinados productos, ¿no? Para mejorar la calidad de su rostro, que ha venido afectándose por este año que le otorgan eso te las otras. Sí, eso te entiendo completamente. También nosotros lo tratamos en el tema de la publicidad, tratamos mucho de eso, de parte de los miedos, ¿no? De qué cosa te va a beneficiar y todo eso. Entonces, esa persona, lo que tienes que mostrarle también es, o sea, que también puede ver que tu producto es mejor que el de la competencia. Sacarle, por ejemplo, un flyer ¿En qué donde te puede beneficia esto que el otro no te puede beneficiar? Así es, ¿no? Que mira que tu precio, incluso si lo compras al por mayor, te va a salir mucho más cómodo. Entonces, pero para eso también hablamos, por ejemplo, por qué tú compras. Entonces, todo este conjunto de técnicas, o este conjunto de acciones por los cuales la persona va a adquirir tu servicio o tu producto, lo tienes que tomar en consideración al momento de conversar con estas personas, ¿no? Ahora, estas personas sí tienen también sus defectos, ¿no? Son personas que al momento que te hablen van a ser muy crudos, muy rudos, muchas veces. Incluso si tú trabajaras para ellos, al momento que tú le pides un determinado permiso, por ejemplo, sea por el Día de la Madre, por el Día del Padre o lo que sea, te van a decir primero, ¿sabes qué? Tú has venido acá a trabajar, no servicio social, así que cúmpleme los números y ya veremos más adelante si tu desempeño es bueno, veremos si se puede Tú hacer. también tienes que saber qué estás negociando, sobre qué estás negociando. Así es. Bueno, y ahí negociamos. Bueno, claro, o sea, si tu producto también es malo, pues ni con las mayores técnicas de negociación vas a vender, ¿no? O sea, así es, ¿no? O si tú quieres pedir un aumento de sueldo y no estás haciendo lo suficiente para ganártelo, pues también no lo vas a lograr, ¿no? En el tema, Oscar, de los productos malos, yo creo que podríamos enfocarlo si el producto era realmente malo con anterioridad, y allí cuando, por ejemplo, el consumidor te dice, ¿no? Por ejemplo, si fuese vuestro caso, ¿no, Oscar? Que te dice, este producto es malo, ¿no? Te quiero vender un césped, ¿no? Para tu casa, porque te gusta tener un jardín gigante, ¿no? Entonces tú le dices a esta persona, no, pero ¿sabes qué? El césped que tu empresa vende es malísimo. Es chino. No me gusta. Así, no sé. No, entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Jamás le des la contra al cliente. O sea, jamás le digas,
no, lo que tú tienes estás equivocado. Jamás le digas. Claro, obviamente. Sí. Tú aceptas, de verdad, tú aceptas, es que pasa, porque a veces lo toman tan personal Claro. que Y el se vendedor agacha, lo dice, ¿no? Y se agacha. Y el vendedor te lo dice, ¿no? Y se va agachando. ¿no? Te dice, bueno, lo que pasa es que, y cuando tú generas duda, esa negociación se cayó. Tú no puedes generar duda, tú tienes que darle la confianza y la tranquilidad y la seguridad que lo que va a adquirir es bueno. Por más que anteriormente haya sido malo, tú le puedes decir, ¿sabe qué, señor? Efectivamente, el césped que vendíamos en el año 2000 fue fatal, pero actualmente estos céspedes se encuentran en la embajada de Japón, ¿no? Puede mirar acá las fotos y cómo se encuentra acá, incluso los animales que tiene el embajador de Japón, ¿no? Cómo pueden estar sin problema alguno y cómo se divierten y juegan en este césped. Yo le puedo traer una prueba de este césped de 1 metro cuadrado de mi parte. Claro. Y entonces, al generador, se lo dejo una semana y dígame cómo le funciona. Claro. Entonces, esas son cosas que puede decir. No, claro, por supuesto. No, Hay entonces, miles de técnicas ahí para rebatir esas objeciones, ¿no? Ahora, ¿por qué neuronegociación? ¿Cuál es la diferencia de la neuronegociación y de la negociación? O cómo se negociaba antes y cómo Claro. y qué diferencias hay con la neuronegociación. La neuronegociación ha empezado a tomar fuerza hace unos años porque depende básicamente, o sea, viene de las técnicas que se han generado a través de la neurociencia. La palabra neuro, etimológicamente, proviene de lo que es nervio, ¿no? Hablamos del sistema nervioso en general. ¿Por qué nos diferenciamos con la negociación? Hemos hecho múltiples ejemplos de los vendedores que venden simplemente por comisión, que venden por presión, que venden pensando solamente en ganar y que el consumidor le compre a toda costa, que no generan hábitos o disciplinas de ventas, como hablábamos del tema de las llamadas, que cuando se acercan al cliente no se dan cuenta que tienen que venderle a lo que realmente quiere y no necesita el cliente. Mira, nosotros tratamos con algo parecido, yo en el hecho de la publicidad. Digamos que para la negociación es una evolución, ¿cierto? Así es. Hacia la neuronegociación. ¿Por qué? Mira, ¿por qué te digo que esto es parecido a lo que nosotros manejamos en la publicidad? Porque dentro del marketing existe lo que es el marketing 1.0 y el marketing 3.0. El marketing 1.0 trata con una persona de que tiene impulsos de comprar. Se deja guiar por sus estímulos y solo quiere comprar. O sea, El consumidor compulsivo. compulsivo, exacto. Y en el marketing 3.0 ya trata más con las emociones. ¿Por qué? Porque el consumidor ya tiene tiene bastantes opciones por las cuales elegir. Ya. ¿No? Entonces ya es más emocional eso ya. Hay parte de la neurociencia, hay una rama que se llama la neuroventa también. La neuronegociación, lo que básicamente habla es forma general, qué técnicas yo podría usar para que el consumidor adquiera, ¿no?, de forma abierta mis productos, mis servicios. Entonces, sí, efectivamente es una evolución de la negociación, porque antes cuando tú negociabas, levantabas el teléfono y decías, señor, ¿sabe qué? Tengo este auto para venderle y este auto es rojo, es deportivo y usted tiene uno igual, ¿no? Y quisiera saber si quiere adquirir esto. Pero ahí no hay neuronegociación. ¿Qué es la neuronegociación en realidad? Es trabajar con la mente del consumidor. O sea, es lograr saber qué hay detrás de la compra del consumidor. Claro. O sea, ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué lo necesita? ¿Por qué lo quiere comprar? O sea, más que nada buscar ese camino, ¿no? Así es. Por ejemplo, hay patrones de compra incluso por continentes. No es lo mismo venderle una casa a un americano que venderle a un ruso. Claro. Los rusos normalmente cuando quieren adquirir una casa, ¿no?, por más hermosa o grande que sea una casa de un americano, él prefiere que, por ejemplo, que las casas de los rusos no tengan así como sus copas que tienen los zars. ¿Has visto que es un tipo barroco? El barroco es la exageración, de la decoración. Eso prefiere un ruso, por ejemplo. Entonces, el americano prefiere, por ejemplo, el tema de la calidez de su casa, que sea grande y que... ¿Sería rococó? ¿Perdón? Rococó, o sea, es el antónimo de barroco. Bueno, es lo contrario de barroco. O sea, digamos que es difícil, culturalmente... Sí, es que hay que conocer los patrones. Sí, los patrones. O sea, patrón de cada... Incluso hay que conocer el patrón de la idiosincrasia y ideología de cada zona, ¿no? Para el uso de incluso habitaciones pequeñas, como ir a Asia.
O sea, Ya. todos los asiáticos, por ser volumen de población, han tenido que hacer sus casas muy chiquitas. Ya en eso se han habituado. O sea, pero no lo ves que alguien de ellos tenga una casa más grande que la otra. Casi todos tienen el mismo Sí, patrón. claro. Entonces se ha generado de forma demográfica una misma disciplina para todos, ¿no? Ahora, esto de la neuronegociación ya va mucho más allá que las necesidades, sino yo también me refiero a los estímulos, ¿no? A los estímulos y tratar de, como dijimos en un principio, tratar de tener una aceptación social, ¿no? Uno de los factores por el cual compras es la aceptación. Hablamos, por ejemplo, Ah, verdad, hay distintos. hay factores, distinto. ¿no? Entonces, Ya. más que la necesidad, hablábamos que más que necesidad hay un tema de querer. Y ese querer está amarrado al por qué compro, ¿no? Yo compro, lo hablábamos con Ya. Oscar, el tema del vehículo, de la seguridad de un vehículo. O sea, la persona que quiere seguridad no va a mirar si el modelo de auto es bonito o no. Entonces, estaba el tema de la aceptación, estaba el tema, por ejemplo, lo que has mencionado en el marketing 3. En el marketing 1.0, Ya. que es el tema del comprador compulsivo. Sí. ¿No? Hay quien compra porque es coleccionista, ¿no? Entonces, y tiene la necesidad de simplemente adquirirlo porque eso es lo que le llamó la atención, es porque le Claro, gusta. claro, claro. El marketing 1.0 sigue habiendo, de hecho el marketing 3.0 es como que ya más complementado o algo así. Ahora, el otro aspecto es que el vendedor tiene que entender justamente este comportamiento del consumidor. No sé si les ha pasado cuando no voy a mencionar el centro comercial, pero vas a una determinada tienda de ropa, ¿no? Y la vendedora te persigue por todos lados, Claro. ¿no? Sí, sí. Y sientes, Sí. pues, ¿no? Su ojo en Claro, la nuca, su ¿no? ojo, gusta, se le ofrece algo. tiene Ah, una- eso es horrible. Y a las personas no le dan la libertad A la muchas gente veces. no le gusta que la No te presionen. gusta respirar y está esto así como que... Y solamente tiendes a decir, estoy viendo, Claro, estoy ¿no? viendo. sí. Entonces, ya cuando la persona te levanta los Incluso, hombros... no, yo te voy a decir una cosa. Cuando se me acerca alguien así me dice, a mí me dan ganas Yo simplemente me de darme salgo, la yo me vuelta voy, y yo me voy. irme a un en donde no Yo me haya voy. nadie, ¿no? Pero te Para persigue. ver. Pero te sigue. Dice, señor, ya va a regresar, te dice, ¿no? Claro, Entonces, pero y esa idea. a lo que yo voy es de que ahí es... ¿Qué técnica de venta usarías ahí para una tienda departamental, por ejemplo? O sea, para una tienda de, no sé... Tendría que Sí, ver, es por cierto. ejemplo, qué es lo que ella lleva puesta, ¿no? Qué es lo que podría caracterizarla en primer lugar. Y si no, básicamente, a qué parte de la tienda está enfocada. Claro. Por ejemplo, puede ser a alguien que le guste la ropa interior, o por ejemplo, algo que le gusten los sacos, ¿no? O que le gusten los zapatos, ¿no? Y ves que coge botas y coge botas y Claro, o coge sea, botas. ver el comportamiento primero, cómo se Así está es. moviendo dentro del punto de venta, ¿no? Es que vamos a llevar esto al instinto de los cavernícolas. O sea, Claro. desde ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando el hombre salía a cazar, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que mirar? O sea, si el animal venía, por ejemplo, y muchos de los casos, muchos de los cavernícolas morían porque iban, por ejemplo, a cazar solos, Ya. ¿no? Y no se daban cuenta cómo era el comportamiento del animal, Sí. ¿no? Hasta Oye, que pudieron entender eso. Nos está saludando aquí Paul David Huertas. Dice que no le gusta que tomemos cerveza. Bueno, David, pues gracias por tu comentario igual, pero bueno, el programa se llama Súmate al Éxito Drinks y se trata de tomarse unas cervezas y hacer negocios, pues aquí con algo casual, ¿no? De forma casual. Y pues ese es el formato, ¿no? Ahora, volviendo al tema, porque a mí me gusta bastante esto de acá. Otro de los factores, ¿ya? Que se da parte de los estímulos y de las necesidades y todas estas cosas, otro factor podría ser el valor social que puede llegar a tener un producto. El valor social que el significado del producto para la persona, para el sociedad. consumidor. O sea, es que yo, por ejemplo, si yo voy a querer comprar Cusqueña, quiero saber qué dicen la gente de Cusqueña. Vamos a ver. A la parte social. Ya, a ver, vamos a llevar esto a los temperamentos del consumidor. Ya, Por perfecto. ejemplo, el tema de habíamos hablado del colérico, vamos Ya. a ver esto a la parte del melancólico, que es la persona introvertida. Hacías mención sobre, en este caso vamos a poner el spoiler para Cusqueña, ¿no? Cheers. Entonces, el melancólico es una persona que es muy desconfiada, no va a dudar mucho de aquello que le puedes ofrecer. Es tal vez el temperamento en que más te va a cuestionar y te va a preguntar, El melancólico. el melancólico. ¿Por qué? Porque es una persona muy desconfiada, es una persona altamente depresiva. Entonces, cualquier cosa que tú le puedas ofrecer, lo puede llevar al punto casi es uno de los temperamentos más complicados para poder
venderle algo. Ya. Tienes que bajar a su zona de vibración. Como dijiste tú en el taller, ellos son los que te ponen los 1000 peros, ¿no? Exacto. Ah, No, ellos son las personas que te pueden sacar un balotario de un papiro de preguntas. Y hablamos, por ejemplo, del tema de Cusqueña, ¿no? Quisieran saber si realmente la botella que le trajiste es original. Si realmente, ¿por qué le dicen Cusqueña? ¿No? Si realmente contiene el detalle. No hay personas que te dicen, ¿no? Que revisan las etiquetas y te dicen, ok, tiene tal porcentaje, tal porcentaje, tal porcentaje. Yo, ¿cómo sé que ese porcentaje es real? ya. Entonces tú tienes que responder todas sus objeciones para poder venderle a ese tipo de temperamento, a ese tipo de persona en realidad. Y tienes que respondértelas todas. Sí, entonces el tema va a valer, por ejemplo, a alguien que sí le interese que su necesidad de entrar a un grupo, por ejemplo, de gente que sí. Por ejemplo, existen las personas de la Harley Davidson que se reúnen y hacen mensualmente y salen a pasear. Ha habido teorías de que eso puede ser una secta y no sé qué cosa. De los Volkswagen, de los Volkswagen que se juntan también en Camacho. Entonces, igual podría ser un grupo que le guste pues a las personas que le gusten beber cerveza cusqueña. Entonces, por ejemplo, tú quieres venderle o ofrecerle esto a un consumidor, el sanguíneo es el más ideal. El sanguíneo está en la parte extrovertida, pero pertenece al margen de la gente social. ¿Ya? O sea, ellos son los reyes de la fiesta. Ellos son... O sea, el sanguíneo es el más movido. Así es. Trata de que llega, te habla en el ascensor, oye, ¿qué tal? Es el ¿Cómo que estás? más te habla, el más elocuente, Es el más el centro de la contento, el más salido. Sí, Pero le es el gusta que mucha menos plata atención. tiene. Lo que pasa Pues es es el que, que más se gasta la plata, ¿no? lo que pasa es que justamente la debilidad ¿Quién es el que más plata tiene de estos géneros? es que en realidad somos un conglomerado de estos géneros. Es decir, tú puedes, pero sí hay uno de los temperamentos Indicadores. que más Poder se adquisitivo desarrolla. puede tener. Tendrías que ir al cuadrante de la riqueza. Sí, sí. Tendrías al cuadrante de la riqueza. Sí. Eso es un tema que Sí, si sí, quieres lo otro tocamos, día, pero otro ya día. otra día de la noche, Ya, pero... Entonces, estos tigres sanguíneos, El sanguíneo es una persona ¿Cómo que es? dentro de su... Hablamos, por ejemplo, en el tema estamos hablando siempre de las negociar fortalezas, cosas, ¿no? ya, La debilidad, por ejemplo, de la persona que es sanguínea es que son los famosos bipolares. Un sanguíneo se caracteriza porque te va a hablar con todo el amor del mundo y toda la pasión. Su efervescencia la puedes sentir a distancia. Incluso cuando te saludan, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Oye, de verdad, ¿cómo te ha ido? ¿Entiendes? Entonces, esas personas Sí. son bipolares porque si tú, por ejemplo, Oscar, le dijiste, ¿sabes qué? Hermano, hoy día no te puedo atender, son sumamente resentidos. Entonces, la próxima vez que tú lo hables, les quieras comunicar con ellos, de repente no te contesten y te manden un mensaje texto y te digan, ahora soy yo el que está ocupado. Te digan, ¿no? O no tengo tiempo para ti. Son bien resentidos. No, sí. O sea, son las personas que, por ejemplo, cuando tienen pareja, le dicen, mi amor, te amo, te adoro, Pucha, eres mi me vida, imagino. me quiero casar contigo, pero si le dijiste, ¿sabes qué, amor? No me cae tu mamá. No, ¿sabes claro, qué? claro. O si tú le Acá dices, se acabó la relación que Pero tú... ahora, ¿cómo negociar con esas personas? ¿Cómo venderles? Con emoción. ¿Cómo emoción? ¿Qué? Transmítele. Pongamos un ejemplo, ¿Vos? el del auto. No, vamos a poner el mismo ejemplo de la ¿Cuál? máquina de afeitar. Ya, la máquina. ¿No? A él sí, por ejemplo, como le gusta ser aceptado en la sociedad, ¿Ya? ¿no? Tú le tienes que vender que él, cuando use la máquina de afeitar, va a ser la persona que mejor le va a quedar el arreglo de la barba, que el cutis nuevo que va a tener... Ok, cuando le va la a chica llamar le pase la atención. mano, la chica... Así es. Son ese tipo de Sí, emociones que lo vas a Sí. sentir, ¿no? Porque cuando tú produces emoción en la compra, es cuando él te va a adquirir el producto. Entonces, cuando tú le O digas... sea, ese sí, sanguíneo es el más sociable de todos. Así es, más completamente, sociable. sí, O sea, eso- obviamente le importa mucho vestir bien, de etiqueta. Está básicamente, muy ligado al arte, está muy ligado a la a sociedad, la ¿no? sociedad. Ahora, mira, justo A ahora- diferencia del melancólico, perdón, claro. del melancólico y del colérico, Ya. que son gente que es muy metida al Por trabajo. ejemplo, Steve Jobs, ¿qué era? ¿Melancólico? Claro. Digo, analizando los personajes. Sí, Steve Jobs era una persona incluso que todo el día te vestía negro. ¿No? Mark Zuckerberg, ¿qué es? No. Yo creo que él tendría que ser por el flemático, porque no hemos tocado el flemático todavía. Ah, sí, Ya. yo quería justo tocar ahorita el tema. El flemático es aquella persona que básicamente es indiferente al resto del mundo. O sea, todo lo que le puede pasar a su alrededor, a él no le cuenta, no le interesa. Ya. Y es una persona introvertida. O sea, es una persona, por ejemplo, en el caso de Mark Zuckerberg, él no tenía sentimientos o emociones a lo que estaba dañando de forma, en esta coyuntura, ¿no? O sea, colateralmente había gente, por ejemplo, de las universidades, donde ponía la foto, no sabía si la chica o no podía
Con lo que le hizo a su novia, ¿no? Que publicó una serie de fachataces sobre su novia, él no le importó, y no le importó lo que le dijeron después. O sea, el flemático persigue nada más algo sin importar qué es lo que... Cumple su objetivo. él simplemente, lo más importante para él es sí mismo. Ah, ¿no? ya. Pero si es una buena persona... Que los políticos son así también. Depende, porque nos ven cuando nos ven más de 100.000 personas. Oye, pero, ¿qué te iba a decir? Entonces, ya está el flemático, ¿no? ¿Y cuál otro era? Hemos hablado del colérico, hemos hablado del sanguíneo, del melancólico y del flemático, ¿no? Pero sí, o sea, cada uno de ellos, cuando tú quieras, y eso lo vas a percibir rápidamente en los primeros 3 minutos. No, importante siempre en una negociación. ¿Hay preguntas básicas para conocerlos? ¿O simplemente viendo la forma en cómo se comporta? No, sí hay. Porque a uno te puede engañar. Es que este tigre o es flemático o es melancólico. Y ahí Oscar... No sé, ¿dónde me quedo? ¿Dónde lo manejo? Ahí Oscar, ahí justo hablaba sobre el tema de las personas que usan, ¿no? La programación neurolingüística, el lenguaje corporal o los temperamentos para hacer daño. ¿No? O sea, por ejemplo, hay gente que maneja muy bien todo este conjunto de habilidades, porque para mí son un conjunto de habilidades, y estafan a los bancos. ¿No? Incluso hasta los usan para manipular a las personas. Y ahí está. Y hay un tema muy importante entre manipulación, ¿no? Y lo que es programación neurolingüística, ¿no? Sí. Porque la manipulación, por ejemplo, es como diferenciar lo que es el influenciar, ¿no? Por ejemplo, a cautivar, ¿no? y a persuadir. Son 3 cosas completamente distintas. Influenciar, persuadir o cautivar son 3 cosas distintas, que en realidad en conjunto parecen lo mismo. O sea, tú cautivas o persuades o has influenciado en alguien. O sea, y cada uno de ellos tiene 3 cosas distintas. Me has dejado en jaque. Oye, Luis Miguel, fue un placer tenerte aquí. ¿Se acabó? Sí, ya has pasado bastante rápido el tiempo. Pero fíjate que nos gustaría invitar a todas las personas aquí, que Luis Miguel va a estar dictando unos cursos aquí con nosotros en Súmate al Éxito, y también, pues, próximamente en nuestra plataforma virtual vas a tener un curso de negociación, ¿no? Así es. Así Sí. que... ¿De qué más o menos trata estos cursos virtuales? Vamos a trabajar en conjunto con Súmate al Éxito, que ya obviamente tiene una gran acogida por todos nuestros colegas a nivel mundial, ¿no? Y vamos a hablar sobre justamente cuáles son los métodos más acertados para poder lograr que nos quieren hacer daño, ¿no? De esta manera. Y fíjate que es increíble, porque aprendiendo todas estas técnicas, ya sea que ustedes quieran vender o no quieran vender o algo así, al menos identifican. O llevarse bien con la familia, al menos. Familia, ¿no? Claro, ¿no? Es increíble, ¿no? Como conocer cómo funciona el cerebro. Luis Miguel, pues, gracias nuevamente por tenerte acá. Gracias. Juan, ¿algo? ¿Quieres aportar algo? Pues no, nada, si me ha dejado en jaque con su tema. Yo me quedo todavía con conversar. Bueno, amigos, gracias por ver este programa nuevamente. Dejen sus comentarios acá abajo, compartan este video. ¿Algo más? No, faltó la segunda chela. Faltó otra cerveza. Ya no lo tomamos. Bueno, pero ya vamos, ya sin las cámaras. Ya, nos vemos hasta el siguiente viernes. Nos vemos. Chao. Chao.